Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. José Ángel Conchello fue un extraordinario ser humano, un gran personaje de la vida política nacional. Un hombre muy inteligente, muy trabajador, constantemente estaba muy creativo, siempre estaba pensando en cosas nuevas. Yo creo que un hombre muy inteligente, un hombre preocupado por su país, un tipo que tenía siempre las mejores propuestas para tratar de que las cosas fueran de otra manera. Se destacaba mucho por este carácter dinámico, también muy accesible a todos, con un lenguaje más cercano también a la gente en general, no acartonado, no tan diplomático como podía ser el de otros dirigentes panistas de la época. Un hombre culto, siempre su conversación estaba soportada por un bagaje intelectual muy extenso. Era un hombre alegre, transmitía su alegría por la vida, y eso es muy bueno, es muy necesario en un liderazgo que pueda reflejar, transmitir esa alegría. Y esa alegría pues era a la vez una manifestación de un espíritu tranquilo, ¿no? De un hombre que vivía en paz con él mismo, ¿no? Yo creo que un gran mexicano y un gran patriota. La participación de Conchello inicia de manera muy pronunciada, precisamente finales de los años 60, principios de los años 70. El 68, José Ángel Conchello es diputado federal. Le toca, por ejemplo, en esa época, el 68, ver el 68, el significado que tiene para México y para los ciudadanos en general. Justamente ahí es donde va a dar sus primeros pasos en la política. Pues eran años de mucha agitación y sobre todo de mucho interés para empezar a participar en política. Es decir, sin que sea un representante de la generación del 68, también José Ángel Conchello se va a ver afectado por lo que sucede en el 68. Junto con otros muy brillantes diputados del PAN como Manuel González Hinojosa, como el mismo Efraín González Moafín, como el maestro Preciado Hernández, como Juan Manuel Gómez Morín. Y yo recuerdo algunos debates que se dan en la Cámara de Diputados a propósito de la intervención del ejército en la universidad, en donde los discursos, entre otros, de Gerardo Medina, de Manuel González Hinojosa, de Rafael Preciado Hernández y del propio José Ángel Conchello, pues están en el diario Los Debates como participaciones verdaderamente consistentes para censurar, digamos, esta intervención del gobierno a través del ejército en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso lo va a llevar a tratar de buscar una participación política más pronunciada, más activa y más orientada a cuestionar al régimen político vigente.
y su posición como oposición siempre muy constructiva. Una etapa de Acción Nacional muy difícil frente a un gobierno autoritario en el PRI, absolutista. Con el gobierno tenía choques constantes. Él denunciaba, por ejemplo, el manejo de las paraestatales. Yo recuerdo que denunció la construcción de unos barcos famosos que fueron un fraude, y él denunció ese tipo de cosas. Un hombre polémico, debatía fuerte y hacía mella en sus adversarios, y lo odiaban cordialmente muchos de ellos, ¿no? Justamente a partir de ahí, pues puede adoptar un discurso más incendiario, más radical, que va a aprender en el propio partido, ¿no? A Conchello le toca una etapa de cambios en el PAN. El PAN tiene una participación muy importante en 1970 teniendo como candidato a Efraín González Morfín. El PAN crece mucho en su votación. Sabemos pues que en aquellos años era muy difícil obtener triunfos, porque pues el gobierno hacía las elecciones, el gobierno controlaba las cosas. Sin embargo, yo creo que se da una participación, sobre todo juvenil, muy importante en el año del 70. Pues es el que va a discutir, a dialogar, a enfrentarse al final con los líderes más antiguos de Acción Nacional, con los fundadores todavía en ese momento. Y Conchello va a ser como esa nueva generación que va a tratar de darle una mayor presencia al partido en la sociedad. Cuando Luis Echeverría asume la presidencia de la República, las políticas casi populistas, ¿no?, en su momento llegaron a ser calificadas así, de Echeverría, pues van a ser también severamente impugnadas por José Ángel Conchello, por el PAN, y eso le va a permitir asumir la presidencia nacional del CEN. Bueno, el Nacional llegó en un buen ambiente, inclusive personajes como Efraín González Morfín lo apoyaron. Y es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 72 al 75, en una etapa de definiciones doctrinales un tanto cuanto difíciles para el PAN. Ahí también habría que considerar que hay un grupo de jóvenes, más jóvenes que Conchello, que habían tratado de llevar al partido a la democracia cristiana, a ser un partido abiertamente demócrata cristiano. El PAN es un partido fundamentalmente humanista, se finca en la doctrina social cristiana prácticamente, ese es el catecismo del PAN, pues es la doctrina social cristiana, y en ese momento había una corriente demócrata cristiana muy fuerte en el mundo, y hacia el Partido de Acción Nacional de incorporar al Partido de Acción Nacional a la democracia cristiana. En ese contexto había discusiones muy fuertes. Pero Conchello no era demócrata cristiano precisamente, ¿no? Conchello era un hombre, más socialista que los que ahorita se dicen socialistas, ¿no? Que esa es la verdadera doctrina de Acción Nacional, una doctrina social, solidaria fundamentalmente. Entonces se da un debate ahí en lo interno con esos grupos. Encabeza una corriente más conservadora en el sentido de que el PAN es un partido humanista que no tiene por qué incorporarse a ninguna internacional como era la democracia cristiana, y que el PAN debe mantenerse pues como un partido mexicano, nacionalista, propio, sin ninguna identificación de corrientes mundiales, que yo no creo que haya sido un enfrentamiento muy fuerte como el que sí vivió luego él. Una relación muy difícil con un sector importante del Comité Ejecutivo Nacional. Había posiciones diversas
asuntos de política interna del partido, pero también de política nacional e internacional, en los cuales las posturas eran diferentes. La línea de Conchello pues, es una línea más pragmática, una línea, hombre, que buscaba un partido más eficaz en la participación política. Pues que se identifica de una corriente empresarial que se estaba acercando al Partido de Acción Nacional, principalmente desde Nuevo León, y él se identifica más con esa corriente. Es una pugna, yo diría, por una visión en donde algunos decían es que se quieren apoderar del partido los empresarios. Pues va a confrontarse principalmente con las posiciones de los fundadores, de Gómez Morín, de González Luna, de varios otros que estaban más bien a favor de mantener al partido como una organización de élites, como una organización de cuadros bien formados, bien preparados, que no tenían otra intención más que la de estudiar, analizar la situación concreta del país y hacer posicionamientos, cuestionamientos desde una perspectiva doctrinaria, sin preocuparse demasiado si los simpatizantes eran muchos o pocos, si había muchos o pocos votos, si se ganaban o no elecciones. Sin que fuera un enfrentamiento ideológico, yo no veo un enfrentamiento, una diferencia fuerte. En el fondo, lo que aquí se disputaba pues era pues una visión de un partido que para unos tenía que mantener, digamos, una línea de conducta pues apegada mucho a los valores, a los principios de Acción Nacional, digamos una línea ortodoxa, de alguna manera conservadora pues de esto. Cuando viene la renovación de la presidencia del partido, él pretende reelegirse y entonces se da una elección muy reñida, donde hay un grupo también que no quiere a Conchello, que no quiere que se reelija, y entonces pierden la primera votación, pierden la segunda y se van hasta 5 votaciones. El otro candidato no alcanzaba el 80%, y el otro candidato era Efraín González Moafín. Y entonces hasta la 6ª votación, Conchello le pide a sus amigos que ya no voten por él, para que pueda haber un jefe nacional. Entonces todavía algunos no le dan el voto a Efraín, pero Efraín gana pues con el 82%, digamos. Pero ya es una jefatura que sale dividida, que sale con esos roces pues que se dan en un Consejo Nacional donde esas cosas no sucedían en el PAN. Le faltó tiempo a Conchello para que efectivamente su visión se estableciera en los documentos del partido, sobre todo en la parte doctrinal, precisamente por esta confrontación. En el año del 76 hay una corriente muy importante que lucha porque el PAN no participe en las elecciones federales. Entonces hay, digamos, estas dos corrientes, los abstencionistas y los participacionistas. El tema de fondo en realidad es: ¿participamos pero con el fin de ganar las elecciones o participamos simplemente para plantear el punto de vista del Partido Acción Nacional en todo tipo de asuntos de política nacional? Digamos, una abstención le llamaban activa. Hacer ver que si en México no había reformas de fondo, pues no tenía caso que el PAN participara en elecciones federales. Así llegamos a la convención en el año del 75, 76, en donde finalmente se decide la participación. Va a haber 2 candidatos fuertes, hay otros más, pero 2 candidatos fuertes que van a representar pues a estas corrientes. Por un lado Pablo Emilio Madero y por el otro Salvador Rosas Magallón. Pablo Emilio Madero va a ser apoyado por Conchello, que acaba de perder la reelección como presidente del CEN. Le llamaban la corriente Conchello maderista, y la otra corriente, bueno, pues algunos le decían que eran los custodios del partido, ¿no?
La selección de candidato en Acción Nacional se llevaba en esa época por convención de delegados. En la convención se presentan estos candidatos. En ese entonces se requería el 80% de los votos para ser candidato del PAN. Tenía que tener mayoría calificada, arriba de una mayoría calificada. Eso era francamente un absurdo para las alturas de un crecimiento del partido ya muy importante en 1976. Pablo Emilio Madero en 5 ocasiones, en 5 votaciones, alcanza el 70 y tantos % de la votación, pero no llega al 80%. Era una tradición hasta ese momento que el candidato en segundo lugar cediera a favor del primero si había una clara mayoría. Sin embargo, esto no sucede. Hay un grupo que se resiste a no apoyar esta candidatura. Cuando sucede eso, cuando el candidato perdedor no cede sus votos, podía bloquear la Asamblea Nacional. Eso fue lo que pasó. Hay una segunda convención extraordinaria y sucede lo mismo. No se cambian las posiciones. Madero saca más votos que Rosas Magallón. Y finalmente el entonces presidente Manuel González Hinojosa declara que el PAN se queda sin candidato a la presidencia de la República. Cuando el Partido de Acción Nacional no postula candidato a la presidencia de la República por una serie de diferencias internas, pero principalmente por un método completamente obsoleto de elección. Y hay una especie de rompimiento al interior del partido de personas que, pues habiendo sido muy amigas, empiezan a tener diferencias. Yo creo que la crisis fundamental en el PAN se da más que nada en cuestión de relaciones personales. No tanto lo veo yo como una cuestión ideológica, una pugna doctrinal, no. Fue de intereses personales, de envidias, de fallas, lamentablemente, como tenemos hoy en día también. Simplemente eran visiones y maneras diferentes de querer manejar el partido, ¿no? Al final, pues lo que resulta es que quien tiene los cargos de dirección son los que determinan el resultado del conflicto. Conchello se hallaba fuera de los principales cargos y en ese momento de enfrentamiento pues es el que pues padece el resultado. Esta crisis deriva pues en posteriores sanciones a algunos miembros del PAN, entre ellos a José Ángel Conchello. Primeramente algunas personas lo querían expulsar del partido. No son expulsados, en términos concretos pues sí se pretendía expulsarlos, ¿no? Pero legalmente en lo interno al final la negociación finalmente quedó en la suspensión de derechos por 1 año. Sí fue fuerte porque obviamente con Efraín González Morfín salen muchos panistas muy importantes, sí hay efectivamente una decisión. Y José Ángel Conchello, a pesar de los problemas que tuvo, él se mantiene pues en las filas del PAN y vuelve pues a la participación activa una vez que termina su sanción, ¿no? Después de esta confrontación interna que lo saca 1 año del partido y regresa, se va precisamente a su entidad y desarrolla trabajo político que hace crecer al PAN. Y la candidatura, pues finalmente es parte de eso. Sí, esa campaña de Nuevo León fue muy entusiasta por parte de Conchello y de los panistas, pero una campaña muy original porque esa campaña mostró un rostro nuevo. Aunque él era abogado, él trabajó en muchas cuestiones de la iniciativa privada. Entre otras cosas, él había sido consultor de la industria de la publicidad. Entonces, Conchello tenía mucha idea de las cosas publicitarias. Entonces a mí me tocó ver campañas impulsadas por Conchello, súper creativas, súper eficaces.
Entonces él hace una campaña, yo diría, muy moderna, con mensajes que le llegan a la gente, diferente a la forma en la que los candidatos del PAN hacían sus campañas. Él, aparte de difundir las tesis, las ideas de Acción Nacional, confrontó a Martínez Domínguez, exhibieron muchas cosas que le molestaban a la gente, que no les gustaba de los personajes, la corrupción, su vida personal, ¿no? De muchas cosas que contrastaron. Y es una muy buena campaña en Nuevo León. Lamentablemente las circunstancias no se prestaban para que hubiera condiciones de equidad, pero no tengo la menor duda de que Conchello, si la elección hubiera sido en los tiempos actuales, con otro tipo de reglas del juego, no tengo la menor duda de que hubiera sido gobernador en Nuevo León, porque además saca una gran votación, a pesar, te digo, de las condiciones de antidemocracia, ¿no? La maquinaria del PRI siempre ha sido difícil de superar, porque Acción Nacional y Conchello no competían contra un personaje y un partido, sino contra una maquinaria, recursos del Estado. O sea, el PRI se jugó todo ahí para defender esa gobernatura y pues no nos alcanzó para superar un fraude. Él también asumió la defensa del petróleo como una de sus banderas. Siendo él diputado federal, él propone que se explore y que se declare como parte del territorio mexicano nacional algo que se conocía como los hoyos de Dona. La Dona es un espacio en el Golfo de México, ocupado por los mares territoriales de Cuba, Estados Unidos y México. Entonces México tiene una parte de la Dona, Cuba tiene otra parte y Estados Unidos tiene otra parte. Conchello lo que siempre defendió es que los Estados Unidos se metían en la parte de la Dona, pero de mar territorial mexicano. Y ahí es donde aparece el asunto de la isla Bermeja, porque se planteaba que esa isla contenía yacimientos petroleros. La isla Bermeja estaba precisamente, había la duda de unas explotaciones de Estados Unidos, en ese punto que decían que era mar territorial mexicano. Eso lo cuestionó, demandó una investigación, Conchello principalmente, el PAN en su conjunto, pero sobre todo Conchello. La mayoría de los estudios de geografía serios la ubican como una isla fantasma, es decir, una isla que nunca existió. Todo eso está envuelto en la especulación. Pero lo que sí es un hecho, y eso fue precisamente, yo diría, uno de los grandes logros de Conchello en su paso como senador, fue su lucha fuerte a defender el mar territorial mexicano. Y que había que hacer un convenio, un acuerdo para que no estuvieran extrayendo la riqueza petrolera de nuestro país, ¿verdad? Pues se verá el gran valor de alguien que sí dejó huella, que hizo propuestas positivas como legislador, que hizo críticas constructivas en el país y que dejó, por supuesto, algo favorable para todos. Digamos que dentro de Acción Nacional, pues Conchello era la oposición. Y siendo oposición, no obstante eso, sí va a encontrar seguidores dentro del panismo, ¿no? Lo cual refleja que pues ese partido es un partido plural y que las posiciones demócratas, no demócratas cristianas, no neoliberales, sino genuinamente demócratas, que están a favor de la democracia, también tenían cabida, y Conchello al final pues, se convirtió en un líder que seguía ese tipo de banderas, ¿no? Pues yo creo que es de estos forjadores de la democracia moderna. Si no tuviéramos a Conchello, yo creo que el PAN no hubiera llegado a la presidencia, no hubiéramos llegado a gubernaturas, no hubiéramos alcanzado el equilibrio democrático que requiere nuestro país. Y entonces yo creo que la aportación de Conchello es que entregó su vida, su esfuerzo, sus capacidades, su inteligencia a la democracia del país. Yo lo extraño mucho porque hombres como él faltan en el partido. Ese tipo de personajes que saben dónde está el horizonte, que saben dónde está la tormenta,
que no se apanican, no se arredran ante un oleaje y que saben bien dónde está el rumbo, dónde está la ideología, y sabían muy bien dónde estaba el partido. Se le extraña. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.